Archivo Secreto. A principios del siglo XX, la Ciudad de México, un crisol de culturas y sueños, se vio ensombrecida por una presencia invisible, un depredador que acechaba en las sombras de sus callejones y mercados. Lo llamaban el chalequero, un nombre que sembró el miedo en los corazones de la población y que hasta el día de hoy resuena como un escalofriante enigma de nuestra historia criminal. La capital mexicana era una metrópoli en plena transformación. La modernidad se comenzaba a asomar, pero las desigualdades sociales y la pobreza eran muy notorias. En este caldo de cultivo, donde la vigilancia era escasa y la comunicación lenta, un asesino pudo moverse con relativa impunidad, tejiendo una red de terror que tardaría en desvelarse. Zapatero, violador y asesino de mujeres, Francisco Guerrero, conocido como el Chalequero, o, en una analogía temprana, el Jack el Destripador mexicano, nacido en 1840 y muerto en 1910. Considerado el primer asesino serial documentado en la historia criminal de México, Guerrero perpetró una serie de homicidios que se estima alcanzaron la veintena de víctimas, principalmente mujeres dedicadas al trabajo sexual, entre los años 1880 y 1888. Y un último asesinato, el de una mujer de avanzada edad, se registró en 1908. Su modus operandi se caracterizaba por la metódica selección de sus víctimas, a quienes abordaba para solicitar sus servicios. Tras ello, derribaba a su víctima. Le sujetaba los brazos con su mano izquierda, impidiéndole todo movimiento con ambas piernas. Después le metía un pañuelo en la boca para ahogar los gritos. Finalmente, la degollaba con un cuchillo durante el coito, a fin de aumentar su sensación de placer. Los cuerpos sin vida de sus víctimas eran con frecuencia arrojadas a las aguas del río Consulado. Conforme la descripción divulgada en El Monitor Republicano, un periódico de la época, el chalequero era un individuo claro, de cabello rubio y guapo, según algunas mujeres que aseguraban haberlo visto. Vestía pantalón gris de casimir, chaqueta negra, sombrero ancho galoneado y zapatos negros, chalecos con agujetas y chaquetas charras con vivos de cuero. En 1862, emigró a la Ciudad de México para trabajar para un zapatero, y poco tiempo después, iniciaría su vida criminal. El chalequero veía al sexo femenino solamente como un objeto desechable para sentir placer sexual. Las víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad, además de estar marcadas por mutilación genital. En los crímenes claramente se veía reflejado el odio extremo. Violaba para demostrarles, según él, el poder y la superioridad que tenía sobre las mujeres. Y aunque casi todas sus víctimas eran prostitutas, no las mataba por su oficio, sino porque eran vulnerables. No obstante, otros reportes en periódicos de la época afirman que también las mataba porque creía que estaban cometiendo un pecado y que su trabajo era inmoral, que las mujeres le debían una fidelidad absoluta a sus esposos y que el adulterio debía ser castigado con la muerte. En 1888, el chalequero fue detenido por primera vez. Un detective llamado Francisco Chávez fue quien lo arrestó después de ser denunciado por varios vecinos de la zona cercana a la ahora avenida Río Consulado. Ese mismo año fue recluido en la cárcel de Lecumberri y condenado a la pena de muerte, ya que en ese entonces la pena de muerte sí existía en México. Sin embargo, algunos reportes afirman que el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a 20 años y salió libre, por un error procesal en 1904. 4 años después, y ya en libertad, el chalequero asesinó de nuevo. En esta ocasión, Guerrero Pérez cometió varios errores que lo llevaron a su recaptura. Un menor de edad, de oficio pastor, identificado como José Inés Rodríguez, había sido testigo de la violación, tortura y homicidio de la mujer de la tercera edad. El niño se encontraba con su ganado cerca del río Consulado cuando escuchó los gritos de la víctima. Otras 2 hermanas, de apellido Solorio,
vieron a El Chalequero limpiarse la sangre de la cara, el tórax y los brazos con agua del arroyo. En este segundo proceso judicial, se ratificó la pena de muerte, siendo recluido nuevamente en la penitenciaría de Lecumberri. Dentro del palacio de Lecumberri, otros reos lo describían como una persona callada y tranquila. Murió antes de que le dieran una nueva sentencia. Francisco Guerrero Pérez fue hallado inconsciente en su celda y trasladado al Hospital Juárez, donde fue declarado muerto. Ocurrió en 1910, el año en que se detonó la Revolución Mexicana. Existen distintos reportes sobre la causa de su fallecimiento. Unos dicen que por fiebre tifoidea, tuberculosis o por una contusión. El perfil de Francisco Guerrero se describe como el de un asesino organizado y de comportamiento sedentario, motivado por un profundo odio. Las comparaciones con Jack el Destripador se fundamentan en las similitudes temporales y en la naturaleza de sus crímenes. El impacto de sus crímenes perdura en la memoria histórica, trascendiendo a la literatura, como en la novela Carne de Ataúd, de Bernardo Esquinca, y a las representaciones artísticas, como los grabados del célebre José Guadalupe Posada. En conclusión, Francisco Guerrero, el Chalequero, constituye una figura sombría y trascendente en los anales de la criminología mexicana, erigiéndose como el primer asesino en serie documentado del país, cuyas atroces acciones sembraron el terror en la capital durante un periodo significativo. Y hasta aquí, este escalofriante recorrido por la historia de Francisco Guerrero, el Chalequero. ¿Qué te pareció este caso? Déjame tus comentarios abajo, comparte este video si te resultó interesante y no olvides suscribirte para más historias oscuras de México. Nos vemos en el próximo video.